Buenas Qué bueno, me noches. alegra mucho. ¿Cómo está usted? ¿Cómo? Bien, bien, todo muy Buenas bien, noches, muchas profe. gracias. Hola, Mildred, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Bien, gracias. ¿Y usted? Bien, bien, todo muy bien, muchas gracias. Bueno, les comento que pues las notas ya aparecen en Brightspace, ya mañana las pueden consultar en Academusoft, entonces, pues como para que lo tengan ahí presente y lo puedan revisar, ¿listo? La sesión de hoy va orientada a hablar un poco de conceptos, ¿cómo lo dijera? Muy generales de lo que es la auditoría eh, en sí, ¿listo? La auditoría financiera. Entonces, vamos a hablar de evidencia, vamos a hablar de varios conceptos que son bien importantes al momento de ejecutar un proceso de auditoría. Inclusive desde la misma etapa de planeación es importante empezar a determinar cómo vamos a recopilar esa evidencia y digamos que desde ahí se empieza a tejer todo el devenir de ese proceso de auditoría. ¿Listo? Entonces, vamos a arrancar con esto. Listo, entonces vamos a hablar de, pues, la denominé procedimientos de auditoría, ¿sí? Eh, digamos que esta sesión está organizada de la siguiente manera. Vamos a hablar de los siguientes aspectos. Ya les digo, chin. Vamos a hablar acerca de la normatividad vigente, de lo que es la evidencia de la auditoría, el alcance de la auditoría y los principios y responsabilidades. ¿Listo? Mm, Partiendo de esa normatividad vigente, tenemos que empezar por indicar que luego de la expedición de la ley 1314 del 2009, que es con la ley mediante la cual se implementaron los estándares internacionales de información financiera, estándares internacionales de auditoría, de aseguramiento de la información, digamos que a partir de esa época del 2009, perdón, se han venido presentando una serie de mm, cambios, pero cambios desde el punto de vista normativo que deben tenerse en cuenta si nos vamos a desempeñar como revisores fiscales o como auditores externos. Entonces, imagínense que desde el 2020 empezó a aplicar el nuevo anexo técnico compilatorio y actualizado 4/2019. Ese, digamos que ese anexo técnico eh, hace referencia a lo que son las normas de aseguramiento de la información y eso fue adicionado al decreto 2420 del 2015 por medio de el decreto que tenemos aquí en pantalla, que es el 2270 del 2019. Aquí está la página por medio de la cual pueden consultar ese decreto. Eh, ya, bueno, ahorita se los comparto por el chat. Eh, por lo pronto, digamos que si lo van a indagar, de una vez les digo, eso tiene más o menos 1250 páginas, este decreto, el 2270 del 13 de diciembre de 2019. Pero pues digamos que es importante y aquí vamos a mirar varios apartes de esa normativa que pues resulta ser relevante para nuestro tema de auditoría. Digamos que dentro de ese decreto, el 2270, se habla acerca de, bueno, aquí nos dice que en el nuevo anexo se incluyen enmiendas a varias normas, las cuales iremos resaltando a lo largo de esta publicación. Habla del Código de Ética para Profesionales de la Contabilidad. Eso está desde la página 5 a la 93 del anexo 4 de 2019. Ahí nos indica que el Código de Ética en la normativa
que regula la conducta del contador, y en este se compilan los principios que deben aplicar los profesionales contables. Habla también acerca del marco para la calidad de la auditoría, que está de las páginas 130 a la 195 del mismo anexo. Este marco tiene el objetivo de dar a conocer los elementos clave de la calidad de la auditoría, cuáles son las entradas, cuál es el proceso que surten y cuál es el resultado al final. Vale la pena mencionar que no es una norma, por lo que no establece una serie de requerimientos específicos para los auditores, sino que es una orientación general que puede consultarse para desarrollar los cargos. Es decir, no lo tengo que aplicar a cabalidad, pero por tratarse de un marco, pues digamos que es muy apropiado tratar de tomar muchas de esas buenas prácticas que se detallan dentro de ese marco para implementarlas dentro de un proceso de auditoría. No es obligatorio, y si usted quiere no lo puede, no lo quiere, si usted no quiere no lo aplique todo, pero es importante empezar a irnos alineando con ese tipo de normativas. Habla también acerca de lo que es la norma internacional de control de calidad, la NICSE, que está de las páginas 173 a la 196, y habla específicamente de la NIC 1, NICSE 1, y esta compila los lineamientos en torno al control de calidad que deben aplicar las firmas de auditoría que gestionen encargos que están relacionados con la auditoría o las revisiones de estados financieros, entre otros. Habla también de las normas internacionales de auditoría. Ahí nos indica que los contadores públicos que realicen encargos de revisoría fiscal, de auditoría financiera u otros encargos relacionados deben aplicar la NIA. Eso ya es norma. Y desde el 1 de enero de 2020 se encuentra vigente en Colombia la versión compilada de las normas internacionales de auditoría que están en ese anexo, ¿ok? Por eso es importante poderlo descargar. Bueno, son dos. Este anexo, el 4 de 2019, y el el decreto único reglamentario 2420, que también es, digamos que con ese se formalizó todo lo que era, lo que estaba estipulado en la ley 1314 del 2009. Aquí nos dice que estas normas incluyen diferentes parámetros que deben ser atendidos por los contadores públicos para la detección de riesgos de incorrección material en la información financiera y la forma en que se deben comunicar las conclusiones y la opinión a la que se llegue de acuerdo con la evidencia de auditoría que se haya obtenido. También se habla acerca de lo que son los principios y responsabilidades generales. Ahí están todo el grueso de las normas internacionales de auditoría, todo lo que tiene que ver con la planeación de auditoría y la evaluación de riesgos, y lo que tiene que ver con la evidencia de auditoría. Aquí en esta sesión pues vamos a hablar un poquito de evidencia, pero sí es bien importante, digamos que acudir a este tipo de información que está detallado dentro de ese decreto. Eh, digamos que aquí tenemos que hablar de... Ay, perdón. Aquí me moví. Perdón, perdón, perdón. Listo. Eh, básicamente, digamos que aquí tendríamos que hablar de varios aspectos. El primero es que el, el trabajo de algunas firmas de auditoría y de los auditores independientes ha sido y seguirá siendo objeto de severas críticas por parte de los usuarios y de la ciudadanía en cuanto al tema de la obtención de la evidencia y formulación de papeles de trabajo. Ese problema se acentúa por el desconocimiento e inobservancia de las normas de auditoría y procedimientos aplicados para sustentar o fundamentar el informe corto y el informe largo de la auditoría. Y en segunda instancia, la omisión de esos requisitos durante el proceso de auditoría implica una serie de responsabilidades de carácter civil y penal. Es decir, cometemos errores dentro del proceso de auditoría y nos los cobran de manera civil e incluso penal. Entonces hay que ser muy responsables al momento de realizar un proceso de auditoría. Entonces, partiendo de todo esto, hay que entrar a definir qué es la evidencia de la auditoría. Y digamos que en ese punto hay que, digamos que de acuerdo con lo que nos dicen las normas internacionales de auditoría, nos indica que la evidencia es toda información utilizada por el auditor. ¿Para qué? Para alcanzar las conclusiones en las que va a basar su opinión en ese informe al final el informe que vamos a entregar al final del proceso de auditoría.
Así las cosas, entonces la evidencia de auditoría incluye tanto información contenida en los registros contables de los que se obtienen los estados financieros, como de otra información que va surgiendo a lo largo del proceso de auditoría. Esas conclusiones que debemos emitir son para cada área específica, es decir, tenemos que emitir una serie de conclusiones, por ejemplo, para el efectivo y el equivalente al efectivo, para lo que son los activos financieros, para los inventarios, para los deudores, instrumentos financieros, propiedad, planta y equipo, obligaciones financieras, propiedades de inversión, etcétera. Es decir, cada una de las cuentas que conforman el estado de situación financiera, el estado de resultados, de cada una de ellas tenemos que manifestar nuestra opinión, ¿ok? Eso es bien importante, dar una conclusión de ese análisis que hicimos cuenta por cuenta. ¿Por qué? Porque eso va a permitirle y le va a transmitir confianza a la persona o a la entidad que nos contrató, porque se va a dar cuenta que hicimos el trabajo con cada una de las cuentas y de todo eso obtuvimos evidencia, hicimos los procesos de auditoría y logramos emitir una conclusión frente a cada ítem de esos. Puede que algunos no haya ningún tipo de problema, todo esté funcionando bien, pero vamos a encontrar cositas por mejorar en la medida en que vamos avanzando en el análisis. Entonces, por eso es importante emitir ese tipo de conclusiones en cada una de esas cuentas que conforman esos estados financieros. Digamos que recuerda que les decía que debemos obtener información de las cuentas de los estados financieros y de otras fuentes. Pues sucede que esas otras fuentes, digamos que el auditor se puede valer de los recursos tecnológicos y de estos recursos de comunicación que hoy en día están disponibles para el ejercicio de nuestras labores. Y entre ellos está, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la toma de fotografías, ¿sí? Videos, audios. Todo eso que llega a ser necesario para la recolección y emisión de toda información que se constituya como soporte y que sea útil para poder construir nuestra opinión. Entonces, no solamente nos limitamos al tema de los estados financieros, ¿sí? Digamos que ese es el core de la auditoría, ese es el núcleo, ese es el eje de nuestro proceso de auditoría, pero no implica que nos vamos a poner una venda y no vamos a mirar más cositas. ¿Por qué? Porque es que si hay debilidades en el proceso de control interno de la organización, eso va a repercutir en los estados financieros. Entonces nosotros también vamos a tener que mirar esos aspectos y poder dar una conclusión frente al tema del control interno. Y para eso, pues nos vamos a apoyar en esos otros mecanismos, fotos, videos, audios, etcétera, etcétera, que nos permite podernos formar una opinión mucho más clara y competente frente al problema que vamos a abordar. Entonces, frente a ese tipo de situaciones, vale la pena mencionar que el auditor, a través de su experiencia y a través de su capacidad, ese auditor selecciona la información clave que sirve de apoyo ¿para qué? Para la ejecución de su labor, teniendo en cuenta que se pueden presentar casos en los que el volumen de información pueda hacer que desborde la capacidad del auditor y esa saturación lo distraiga de su objetivo. ¿Cuál es el objetivo del auditor? Emitir una opinión sobre los estados financieros de la entidad. Pero si usted se pone a mirar todas las cuentas de los deudores y analizar una por una, pues ahí se le va a ir la vida, ¿sí? Eso hay que empezar a tomar una serie de muestreos y para eso echa uno mano de la estadística y la podemos hacer a través de Excel, en donde el mismo Excel le cargamos ahí todas las facturas y hacemos un muestreo y Excel mismo nos dice, mira, analice esta factura, esta factura, esta factura y esta factura. ¿Por qué? Porque es importante que lo haga un tercero, en este caso Excel, porque nosotros nos podemos sesgar. Nosotros podemos irnos solamente por las cuentas más grandes, ¿sí? Y al centrarnos en las cuentas más grandes, muchas veces los robos en las facturas más pequeñas, en las cuentas por cobrar más pequeñas, y no lo vamos a detectar. Entonces, si se hace de manera aleatoria y obviamente ese archivito en Excel se va a convertir en un papel de trabajo de nosotros. ¿Por qué? Porque esa va a ser la evidencia para decir, donde alguien nos diga, ¿y cómo calculó que solamente iba a analizar esas 50 cuentas de cobro? Ah, sí, mire, tomamos Excel, cargamos todas las facturas ahí, todas las cuentas por cobrar y mediante esta fórmula, el mismo Excel nos dijo, revise estas 50.
Y en esas fueron las que nos centramos. ¿Ok? Entonces, digamos que eso hay que hacerlo, pero no necesariamente tenemos que sentarnos a revisar todas las cuentas porque, como digo, se nos distrae el propósito por el cual fuimos contratados, que es analizar los estados financieros como tal y no quedarnos con una sola cuenta. Por eso es que es importante esa experiencia, pero también esa destreza del auditor en la identificación de información que resulte ser relevante para el proceso. Y obviamente, pues aquí también juega un papel muy importante el conocimiento que se logre tener de la organización. ¿Por qué? Digamos que antes del proceso de planeación, y eso lo vamos a ver con un caso práctico, antes de meternos con el caso, con el tema de la planeación, vamos a hacer una preplaneación. Y no se asusten, eso no está dentro de las normas internacionales de auditoría, pero ¿qué pasa? Que cuando a nosotros nos dicen, oiga, ¿cuánto me cobra por una auditoría a los estados financieros? Usted no solamente dice, ¿y cuántas hojas tienen los estados financieros? No, usted lo que hace es, ok, déjeme, voy y miro la empresa, eh, me comenta por favor a qué se dedica la empresa, cuál es su modelo de negocio, qué tipo de contratos tiene, todo eso. Y aparte nosotros miramos cuál es el entorno que rodea a la empresa, en qué sector se mueve y todo ese tipo de situaciones para poderle decir, oiga, sí, yo le hago el proceso de auditoría de los estados financieros y le cobro tanto. ¿Ok? Porque si usted se pone a cuantificarlo por cantidad de hojas del estado financiero, fácilmente usted dice, ah, sí, le cobró 150.000. No, el trabajo vale y la responsabilidad que usted tiene al momento de firmar un informe de auditoría externa o de auditoría de los estados financieros es muy grande. Reitero, la responsabilidad es civil y penal. ¿Ok? Entonces hay que tener mucha precaución con eso. Con esto no se juega. Entonces, hay que conocer la organización, hay que conocer su entorno y también debemos conocer ese control interno que se aplica al interior de la organización. ¿Y todo eso para qué? Para poder nosotros, desde esa etapa de preplaneación, seleccionar la evidencia que cumpla con el principio de importancia relativa que vamos a desarrollar ahí sí dentro del proceso de auditoría. ¿Ok? Reitero, el proceso de preplaneación no está estipulado en ninguna norma, es algo que uno hace, pero lo hace para empezar a medir cuánto tiempo se le va a ir, qué personal necesita, qué recursos adicionales requiere y obviamente para que con base en eso poder decir, le cobro tanto. ¿Ok? Entonces es bien importante. No se preocupen que eso vamos a ver un caso práctico. Em, entonces, después de haber sacado esas conclusiones de cuenta por cuenta, que denota que hicimos el trabajo de todo el estado financiero y analizamos cada una de las cuentas, pues tenemos que empezar a hablar también acerca de lo que es el otro componente que se denomina la relevancia y la fiabilidad ¿qué? De la evidencia de auditoría. La evidencia es lo más importante que puede llegar a tener un auditor. Sin la evidencia usted no puede generar un informe, sin la evidencia con base en qué va a emitir el informe, ¿sí? Usted tiene que primero tener esos soportes, tener esa evidencia documental que le permita soportar ese informe que está emitiendo, ese informe que está entregando, ¿ok? Entonces, antes de emitir el informe, el auditor debe, en primera instancia, cerciorarse de que la evidencia obtenida en el desarrollo de ese encargo o de ese proceso de auditoría sea válida y suficiente para qué? Para poder fundamentar su opinión. En segunda instancia, el auditor, entonces, digamos que en caso que eso no llegue a ser de esa manera, antes de emitir el dictamen, el auditor deberá efectuar unos procedimientos adicionales que le permitan cubrir los aspectos que no hayan sido cubiertos en el desarrollo del encargo. Algo que se le haya quedado por ahí por fuera, tiene que tratar de contemplarlo porque no hay nada peor que usted estar al frente de digamos que una auditoría externa la puede contratar el gerente, ¿sí? La puede contratar la junta directiva, o sea, los dueños. Y si usted va mal preparado para sustentar ese informe, a usted lo hacen quedar mal, ¿ok? Porque ellos mejor que nadie conocen su empresa, conocen su modelo de negocio y saben por dónde tratar de
como se dice vulgarmente, quebrarlo en ciertos aspectos que ellos determinan y se dan cuenta que hay debilidades en ese informe de auditoría. Entonces, digamos que evites esa vergüenza, ¿sí? Trate de contemplar todo lo que más pueda dentro de ese proceso de auditoría, así le lleve un poquito más de tiempo, eso se cobra y va a presentar usted un muy buen trabajo. Y eso le va a servir para que lo sigan llamando y lo sigan recomendando y ya usted va construyendo su nombre en el campo profesional. Y en tercer lugar, es bien importante que el auditor se cerciore de que cada una de las afirmaciones que va a incluir en su informe, esas afirmaciones estén respaldadas en sus papeles de trabajo, ¿ok? Sucede que el conjunto de todas y cada una de las conclusiones que va a emitir ese auditor le van a sustentar la opinión de ese informe de auditoría que va a dar. ¿Ok? Entonces hay que tener en cuenta estos tres pasitos antes de emitir nuestro informe de auditoría. Y hablando de esas evidencias, hablando de esos soportes, de esos papeles de trabajo, nos tenemos que meter de lleno con lo que son las evidencias. Y sucede que las evidencias, digamos que hay unas características de la evidencia. En el proceso de auditoría, digamos que yo como auditor debo definir claramente qué es una evidencia y qué no lo es. Por eso es que debemos identificar las características que debe contener las respectivas evidencias. Y para eso yo como auditor debo validar que las evidencias tengan o cumplan características como que sea una evidencia competente, es decir, esto hace referencia a la suficiencia y a la calidad de la evidencia que se necesita. Otra característica es suficiente, que tiene que ver con la cantidad de evidencia que obtenemos a través del proceso de auditoría, ¿sí? Usted no vaya a decir, ah, sí, es que en la organización hay un robo continuado y solamente encontró un caso en donde evidentemente había robo, pero atreverse a decir que hay un robo continuado con la evidencia de un solo caso es exponerse usted a quedar mal, porque le van a decir, ¿y cuántos casos encontró? ¿A cuánto llega el robo continuado que usted indica se está presentando? Entonces, no hay que dar ese tipo, no, digamos que no podemos decir, revisamos muchas facturas y encontramos que hay un monto muy alto. Entonces, digamos que cuando utilizamos ese tipo de expresiones, muchas, montos altos, grandes cantidades, eso no le dice nada a la gente. Tenemos que aterrizarlo a cifras. Vimos que, bueno, revisamos el 28% de las facturas y de ese 28% de las facturas detectamos que encontramos que en 10 facturas hay irregularidades. Entonces, habrá que mirar, ok, ese 28%, a cuánto equivale en cantidad de facturas? Ah, sí, el 28% corresponde a, qué sé yo, 100 facturas. Ah, ok, y de 100 facturas, usted me está diciendo que en 7 encontraron inconsistencias. O sea que estamos hablando del 7% de ese universo de facturas. Ya usted determinará si eso es mucho o es poco, ¿sí? Uno puede decir, bueno, si solamente revisamos el 28% que equivalen a 100 facturas y de esas 100 tengo 7 con inconsistencias, pues uno fácilmente puede deducir, ah, ok, entonces si reviso el 100%, fácilmente voy a encontrar que no estamos hablando solamente de 7 errores, de 7 facturas que incumplen, sino que posiblemente vamos a encontrar que son 30 facturas de todo un universo de, qué sé yo, si era el 28%, bueno, digamos que el 30, el 70%, estaríamos hablando más o menos de unas 800 facturas. Entonces, de 800 facturas, tener más o menos 30, 40, pues no resulta ser un caso tan dramático. Habrá sí que sentarnos a determinarlo, pero por eso ahí entra el tema de la medición de los riesgos. Entonces, es muy alto el riesgo de emisión de facturas que no cumplan el 100% de los requisitos ordenados por la ley. Eh, Puede que no sea mucho, pero habrá que determinar esas facturas cuánto suman, ¿sí? Porque recuerde que si las facturas no cumplen el 100% de la normativa, yo no las voy a poder deducir de mis costos y gastos. Y si de pronto son
puede que sean apenas 40 facturas que no representen mucho en cantidad, pero si yo las paso a dinero, esas 40 facturas me están representando 1.000 millones de pesos y son 1.000 millones que yo no voy a poder deducir y obviamente eso me va a disparar mi tasa efectiva de tributación. Entonces yo debo tener mucho cuidado con las cifras. Hay que cuantificar todo. Hay que contar la cantidad de facturas, pero hay que sumar lo que representan esas facturas para poder decir, ah, mire, el total de facturas suman 1.000 millones y de esos 1.000 millones, el monto de las facturas que no cumplen con el 100% de los requisitos de ley suman 450 millones. O sea, el 45% están mal. Entonces, eso ya es crítico, eso ya es para pronunciarnos directamente en el informe de auditoría, ¿ok? Entonces, mire lo importante que hay que, cómo hay que cuantificar dentro de un proceso de auditoría. Relevante. Hace referencia a la importancia que esa evidencia amerita para que nosotros podamos realizar un verdadero análisis. Si usted encuentra que solamente hubo una factura que equivale a 230.000 pesos, que es la que no cumple, pues no es relevante, ¿sí? De 1.000 millones de 1.000 millones en factura, si en una de 150.000 encontró que no cumplía los requisitos de ley, pues no se desgaste en eso, ¿sí? Ni lo vaya a mencionar porque va a pasar un ridículo. Claro, no, pero es que eso no significa nada. O sea, va a haber alguien que si es bien minuto. Profe, qué pena, creo que no le escucho o soy solo yo. No, no escucho, se fue el audio, creo. Susceptible de alteración y tenemos que corroborarlo de alguna manera. Esto pasa Profe. con mucha frecuencia con los bienes inmuebles. Dime. Profe, qué pena, no le escuchamos un pedazo. Estaba sin audio. Ay, perdón, lo siento. ¿En qué parte quedé? Disculpen. Estaba comenzando a explicar lo de relevante, profe. Ay, lo siento. Listo, no hay problema. Muchas gracias. Entonces, con lo de relevante, yo les decía que ese término de relevante hace referencia a la importancia que esa evidencia amerita para que nosotros podamos realizar un verdadero análisis. Y entonces les colocaba un ejemplo y les decía que imagínense que dentro del universo de facturas que tiene la empresa, que son, pongámosle, 400 facturas que suman 1.000 millones de pesos, encuentra usted una factura que suma 150.000 que no cumple con las características o con el lleno de requisitos de las facturas que puedo yo descontar de mis costos y gastos. Pues eso no es relevante, ¿sí? Una factura de 150.000 frente a 400 que me suman 1.000 millones, una de 150.000 no hace mella en nada, entonces yo no la voy a contemplar, yo eso ni lo voy a tocar, ¿exacto? ¿Por qué? Porque no tiene ese grado de relevancia, no resulta tener un impacto fuerte al interior de la organización, entonces yo más bien me quedo quieto, de pronto lo muestro. eh, Encontramos una factura, es insignificante, pero hay que tener mucha precaución porque así como pasó una de 150, puede pasar una de más millones de pesos. Entonces, hay que implementar o hay que fortalecer ese tipo de controles, pero simplemente lo dejo ahí en el escenario. No quiero ahondar en el tema porque no es relevante, pero simplemente como para contemplarlo dentro de algunas medidas de control que habrá que fortalecer y para uno de contar ese tipo de cosas que también es bien importante en la evidencia, la autenticidad de esa evidencia. Y eso de auténtica tiene que ver con lo que acabo de decir, la autenticidad de la evidencia, y esto dado a que en muchas ocasiones nos suministran fotocopias. Por lo tanto, tenemos que validar su autenticidad. Nos suministran fotocopias de todo, ¿sí? Nos dan fotocopias de, qué sé yo, el root, nos dan fotocopias de algunas carátulas de escrituras públicas, ¿sí? Sobre todo de bienes inmuebles, pues tenemos que corroborar que en efecto ese bien está ubicado en esa dirección, que tiene el metraje y lo que dice la escritura, y eso ya lo vamos chuleando. No, reitero, no hay que ir a visitar todas las propiedades.
Porque imagine que tenga unas en Singapur, otras en Tailandia, otras en Nueva York y las de Colombia. ¿Usted de dónde? Y fijo, usted no contempló eso dentro de sus honorarios, pues tampoco va a hacer ese tipo de favor, ¿sí? Sino que usted hace una muestra de las que están acá en Colombia o acá en Bogotá y dice, voy a chequear estas y dice, se revisaron eh, los bienes, se cotejaron contra las escrituras y coinciden perfectamente, son bienes que están ubicados en tales y tales sectores, tiene tanto de distribución y en este momento los está utilizando la compañía para arriendo y listo. ¿Sí? Pero hay que validar esas fotocopias, no hay que confiarnos en todo lo que nos entregan. Ay, sí, señor, mire esto. Ok, déjeme validar, no me voy a llevar la escritura, simplemente quiero corroborar aquí la fotocopia, corrobora lo más importante. Listo, sí, señor, esta está bien, esto otro está bien, coincide la fotocopia con el documento original y después con fotocopia en mano, ya sabiendo que es auténtica, ahí sí va y chequea físicamente que eso exista. ¿Ok? Otra característica es que esa evidencia sea verificable. Y con verificable se refiere a que esa evidencia pueda ser corroborada en cualquier momento, de tal manera que uno, dos o más auditores o revisores fiscales, al evaluar dicha evidencia, independientemente de las circunstancias, lleguen a la misma conclusión. ¿Ok? Entonces, poder determinar que en efecto esa conclusión de la que voy a hacer alusión en mi informe ha sido verificada por el trabajo de varios de los integrantes de mi equipo de auditoría. Y la última característica es que sea una evidencia neutra. Con neutra hace referencia a que esa evidencia no esté contaminada de ningún vicio que realmente pueda afectar dicha evidencia. Entonces, esas son las características que debe tener toda evidencia que vayamos a recaudar para el proceso de auditoría, para hacer el análisis de esa evidencia y obviamente pues en la cual nos vamos a apoyar para redactar nuestro informe de auditoría. ¿Ok? Ahora, como podemos observar, bueno, ¿cómo podemos obtener la evidencia? Digamos que la evidencia se puede obtener de varios aspectos, de varias maneras. La primera es a través de las pruebas de control. Esas pruebas de control que hacen me van a permitir a mí como auditor poder evaluar la eficiencia y la calidad del control interno de una organización. Estas son pruebas de control eh, que me van a permitir medir el alcance del trabajo que voy a realizar. ¿Ok? Entonces, habrá que determinar esas pruebas de control, cuántas voy a realizar, cómo las voy a ejecutar, será que necesito realizarlas en diferentes momentos de tiempo, etcétera, etcétera. Pero eso lo hace uno al momento en que está conociendo la organización. ¿Ok? Luego de esas pruebas de control, vienen unas pruebas que se llaman pruebas de cumplimiento. Estas pruebas se basan en varios aspectos fundamentales como si hay estatutos o reglamentos de la empresa, se deben verificar que se estén cumpliendo a cabalidad. ¿Sí? Hay que evaluar la parte estratégica de la organización, es decir, que tenga misión, visión, objetivos corporativos, todo ese tipo de cosas. Habrá que mirarlos y hablarlos con esa, esas directivas de la organización para hablar con ellos y decirle, mire, usted dentro de la misión contempla estos y estos aspectos. ¿Se están cumpliendo? ¿Cree que sí lo van a lograr? ¿O ya lo están desarrollando? Entonces le van a decir, sí, miren, nosotros ya hemos estado desarrollando contratos de este tipo de situación, hemos estado invirtiéndole a temas de investigación, desarrollo e innovación, y todo eso que nos van diciendo, eso se convierte en evidencia para decir toda la parte estratégica de la organización está perfectamente alineada con los procesos que están desarrollando y nos permite dar claridad a que todo va, qué sé yo, bien encaminado. ¿Ok? Esas pruebas de cumplimiento que afecten al sector en el cual la organización desempeña su objeto social, por ejemplo, el cumplimiento de la normatividad tributaria. Habrá que efectuar pruebas que nos permitan decir si en efecto la organización
cumple con sus obligaciones tributarias, cumple con sus obligaciones laborales, cumple con toda la normatividad, le presenta informes a los órganos de control que la vigilan, etcétera, etcétera. Y hay que evaluar el cumplimiento de la parte laboral, comercial, civil de la organización. Y la otra prueba que hay son las famosas pruebas sustantivas. Esas pruebas sustantivas son las que tienen que ver con el trabajo específico que vamos a desarrollar. Por ejemplo, pruebas sustantivas sobre los saldos finales, pruebas sustantivas sobre las transacciones, sobre los aspectos detallados en la NIA 500, sobre todo ese tipo de aspectos, elaboramos esas pruebas sustantivas. ¿Cómo se clasifica esa evidencia? Digamos que la evidencia la podemos clasificar en evidencia física, ¿sí? Que es aquella que nosotros directamente observamos, palpamos, que tenemos en nuestras manos. Por ejemplo, la observación física de inventarios, que es una prueba de carácter obligatorio que debemos desarrollar. Podemos tomar un video, podemos tomar fotos, ¿sí? Que nos quede la trazabilidad de que en efecto hicimos esa labor. Que de ahí para adelante algo pasó. Ok, sí, pero fue hacia adelante en el momento en que yo estaba haciendo la visita, eso no pasó nada. Mire que aquí tengo la evidencia. Entonces, pues no, digamos que tenemos como salirnos de esa situación. También se clasifica en evidencia documental, que es aquella que realmente soporta y respalda todas las transacciones o operaciones de saldos en general del trabajo que estamos realizando. Tenemos una evidencia testimonial, que es la que se basa en investigaciones e indagaciones que realizamos tanto de manera interna como externa. Para esto se aplican una serie de encuestas, ¿sí? Encuestas que pueden ir orientadas, y de eso va orientado el caso práctico que vamos a desarrollar. ¿Qué tipo de preguntas se le hacen a los directivos? ¿Qué tipo de preguntas se le hacen a los mandos medios? ¿Qué tipo de preguntas se le hace a los operarios? ¿Sí? Para poder extraer información, porque una es la visión del directivo y otra es la visión del operario que está todo el día metido en esa operación, y él conoce la minucia de las cosas, conoce la minucia de la materia prima, conoce realmente cuántos son los trabajadores que hay, conoce los horarios, conoce quiénes vienen, quiénes faltan, cuántos se enferman, a raíz de qué se están enfermando. Entonces, las preguntas que yo voy a formular en la encuesta va a ser diferente para el rol que desempeña cada persona dentro de la organización. Y esos son papeles de trabajo. ¿Listo? Pero eso vemos ejemplos más adelante. Y luego vemos lo que es la evidencia analítica, que esta evidencia hace referencia al trabajo que realizamos como cálculos, verificaciones, que se estén aplicando todas las disposiciones legales, que si se emiten facturas electrónicas, esas facturas contengan todos los requisitos de la ley, que se estén solicitando todos los debidos soportes necesarios a los clientes con los cuales realizamos negocios, que las facturas que nos emiten los proveedores cumplan con todos los requisitos de ley para efectos tanto contables como tributarios. Entonces, en esos 4 aspectos se clasifica la evidencia física, documental, testimonial y analítica. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, para poder formar su opinión, el auditor debe concluir si ha obtenido una seguridad razonable sobre si los estados financieros están libres de incorrección material, libres de fraude o libres de error. ¿Listo? Y para eso, y ahí hay que echar mano de la NIA 330, se debe tener en cuenta si se ha obtenido evidencia de auditoría suficiente y adecuada en aspectos relacionados con la materialidad, ¿sí? ¿Qué es la materialidad? Es qué tan importante o qué tan relevante resulta ser una transacción, un bien, un objeto al interior de la organización. Entonces, digamos que la materialidad, el ejemplo más claro en el que se utiliza es en la propiedad, planta y equipo. Entonces usted dice, mire, la materialidad usted la puede medir por cantidad, la puede cuantificar en dinero, ¿sí? La puede cuantificar también en el nivel de impacto que tiene, si se daña, si se deteriora. Entonces, digamos que esa materialidad, en el caso de la propiedad, planta y equipo, usted la determina, usted no va a entrar a depreciar una cocedora, ¿sí?
ni de fundas, ningún contador se le va a meter a ese chicharrón de, ay, con una cocedora, entonces, ¿a cuánto tiempo la vamos a depreciar? ¿Dónde está la política contable de las cocedoras? Cero, eso no existe. ¿Por qué? Porque eso no es material. ¿Qué significa que no es material? Que no es relevante, no goza de importancia relativa al interior de la organización. De pronto usted mira, es que sin la cocedora no puedo coser los libros que estamos vendiendo. Ok, se la compro, pero entonces ya es una máquina que estamos hablando que hace parte del desarrollo de la actividad diaria, del desarrollo de ese objeto social de la empresa y además que la utilizan por más de un periodo contable. Entonces, ahí hay que empezar a mirar qué tan material es ese bien, ¿ok? Pero por lo general, ¿qué puede pasar? En las universidades, sobre todo, eh, uno no entra a depreciar los pupitres. Pero usted sí puede, usted dice, un pupitre no es material, pero todos los pupitres de la universidad, eso sí ya es material. Entonces usted puede agruparlos, ¿sí? Y con base en esa agrupación, poder indicar si es material o no es material, ¿ok? Eh, por ejemplo, también cuando uno habla, y muchos de ustedes vieron conmigo la materia de impuestos nacionales, en donde les explicaba este tema de que es muy fácil llevar, por ejemplo, eh, el récord de la vida de un toro Angus que es carísimo y que usted lo tiene que cuidar, lo tiene que alimentar, le tiene que dar cuidados médicos, medicamentos, etcétera, etcétera. Y eso implica que usted le lleve una hoja de, de vida a cada animal de estos. ¿Por qué? Porque es material para la organización. Somos una finca ganadera y pues obviamente debemos saber cuántos ganados, cuánto tipo de ganado tenemos. Ganado Angus, yo no sé de ganado, entonces ganado Angus y otro tipo de ganado. Ese otro tipo de ganado, cuántas cabezas de ganado son, en cuánto están evaluadas, en cuánto las compramos y a cuánto están cotizadas el día de hoy, cuánto hemos tenido que invertir en veterinario, en medicamentos, en purgantes, en alimentación, en todo eso. Entonces, eso me permite decir realmente cuánto me cuesta a hoy cada cabeza de ganado. Diferente a si usted tiene un galpón de pollos. Usted no se va a poner a llevarle la hoja de vida a cada pollito. Ay, el pollito, y tiene 2.500 pollos. Dígame, ¿en qué momento hace eso? Entonces, no es material un pollito, es material un toro Angus, pero es material todo el conjunto de pollitos. Usted puede decir, mire, los pollos que están de tal edad a tal edad son 350. Los de tal edad a tal edad son 410. Los de tal edad, y así, y llega hasta la suma de 2.500. Y por grupo, usted puede, digamos que, darle ese estatus de materialidad a ese bien dentro de la contabilidad. Y entonces me puede decir, entonces yo también podría hacer lo mismo con las cocedoras, junto todas las cocedoras, olvídese de las cocedoras, olvídese de las perforadoras, eso no es material, ¿sí? Eh, Hace parte de la actividad de la oficina, puede que usted diga, ay, es que yo necesito perforar para poder tener los estados financieros bien archivados. No se complique con eso. Hay que determinar la materialidad y la materialidad por lo general uno la mide en términos monetarios. Entonces uno dice, la propiedad, planta y equipo, digo que un bien pertenece a propiedad, planta y equipo cuando ese bien supera 2 millones de pesos. Bueno, 2 millones de pesos, fue mi chica. Entonces, obviamente ahí no entran las cocedoras, pero usted dirá, uy, pero entonces se me queda por fuera los televisores, ¿sí? Y no, entonces vuelvo al punto. Puede volver y agrupar los televisores. Entonces los clasifica. ¿Cuántos televisores de 50 pulgadas tenemos? Sí, tenemos 10. ¿Cuántos suman? Suman 25 millones. Bueno, ya eso es significativo. Ya es material para la organización. ¿Ok? Entonces se puede manejar de esa manera. Entonces por eso es que digo que hay que por eso aquí también en el tema de auditoría se habla de esa materialidad. ¿Qué tan relevante y qué tan importante resulta ser
esa situación que hemos detectado, esa evidencia que hemos obtenido, ¿será que es realmente relevante y tiene impacto dentro de nuestro informe? ¿O simplemente le decimos, al final le damos una recomendación? Oiga, imagínense que por ahí encontramos que hay unos pollitos que están como maluquitos, que están como enfermos, entonces a ver si les mandan un veterinario porque pues pobrecitos, ¿sí? Pero pare de contar, ya de ahí en adelante usted no se involucra más en ese tema. Entonces, hay que determinar esa materialidad de la evidencia que vamos a recaudar, pero además también debemos evaluar los requerimientos que nos indica la NIA 450. ¿Para qué? Para establecer si las incorrecciones no abordadas son materiales o no. ¿Ok? De pronto, algún error que detectamos, tenemos que determinar si ese error es material o no. Vuelvo al ejemplo de la factura de 150.000 frente a 1.000 millones de monto que me suman el resto de facturas. Pues yo digo, 150.000, no es relevante, no es material para el proceso de auditoría. Que de pronto en esos otros, en el informe de auditoría que uno coloca ahí, otros aspectos, mete eso, pero como por no dejarlo pasar, ¿sí? Como porque digan, ah, sí, mire que el man revisó allá, ¿sí? Pero pare de contar, eso no es relevante para el proceso de auditoría. Y de esa misma manera, como auditores, deberemos incluir dentro de ese dictamen de auditoría las conclusiones sobre aspectos cualitativos de las prácticas contables de la entidad. Y para ello nos podemos apoyar en el estudio de la NIA 260, eh, que también es de esas normas que fueron introducidas por el decreto 2170 de 2017, y podemos también incluir una opinión si consideramos que existe un posible sesgo en los juicios de la dirección. Pero ahí eso no es tan recomendable porque eso levanta ampolla, ¿sí? Entonces, si usted tiene las cosas muy claras, métase con eso. Si no, deje eso quieto, ¿sí? Hay que también mirar hasta dónde la prudencia hace verdaderos sabios. Entonces, si usted si usted ve que eso no es relevante y que no vale la pena mencionarlo, ni lo nombre porque se va a meter en camisa de once varas y ese problema le puede salir muy caro, ¿ok? Entonces, y metiéndonos con lo que es la NIA 540, aunque los indicadores de la existencia de un posible sesgo por parte de la dirección de la entidad al realizar estimaciones contables, porque vuelvo y digo, cuando uno está en la parte contable, juega mucho el criterio profesional del contador, ¿sí? Pero también hay que hacer estimaciones contables. Es decir, dentro de la contabilidad hay algo que juega un papel muy importante y es la incertidumbre. Entonces, cuando hablamos de estimaciones contables, estamos hablando de un grado de incertidumbre. Puede ser un grado de incertidumbre poco, medio o mucho. ¿Ok? ¿Qué es una estimación contable? Una estimación contable es básicamente un cálculo o un criterio que yo utilizo para cuantificar alguna cosa. Por ejemplo, yo puedo hacer una estimación sobre la vida útil de mi propiedad planta, la vida útil de mis servidores. Entonces yo digo, yo estimo que los servidores los voy a depreciar en 3 años. Y le va a llegar un auditor tributario de la DIAN y le va a decir, ¿cómo así que usted me está depreciando a 3 años los servidores y la norma dice que a 5? Usted le dice, no, yo lo estoy haciendo a 3 años. ¿Por qué? Porque son equipos que los utilizo 7 por 24 los 365 días del año. Y aparte, el proveedor me dice que esos equipos los debo reemplazar en 3 años. Por eso lo deprecio a 3 años. ¿Ok? Entonces, usted tiene el criterio, eso viene respaldado por el proveedor y con base en eso usted configuró ese método para depreciar sus servidores en la empresa. ¿Ok? Y usted estimó que eran 3 años. Que estimó basándose en el criterio del proveedor, válido, es justificable, pero muchas veces yo no tengo el criterio del proveedor. Imagine que usted compra un telescopio sofisticado y de eso no lo venden acá en Colombia, no hay nadie, y usted cómo hizo cómo estimó que lo iba a depreciar en 5 años. No, porque es que tecnológicamente estos telescopios cambian. Entonces, si yo no actualizo el telescopio a la última versión, no voy a encontrar los repuestos. Entonces, lo tengo que depreciar a 5 años. Ok, listo, válido.
¿sí? Entonces, mire que cuando utilizamos toda esa terminología dentro de la contabilidad, casi que la tenemos que replicar en nuestros procesos de auditoría. Y cuando uno arranca un proceso de auditoría financiera, de lo primero que hay que echar mano es de las políticas contables. ¿Por qué las políticas contables? Porque si algo está cundido de estimaciones, son las políticas contables. Entonces, ahí hay que empezar a mirar y decirle, bueno, ¿cómo usted obtuvo el criterio para estimar que va a depreciar de esta manera? ¿Cómo usted hizo el cálculo para estimar tal criterio, tal concepto en la contabilidad de la empresa? Eso debe estar justificado. No porque yo le estoy haciendo la auditoría, porque le va a llegar la DIAN y le va a preguntar, justifíqueme ese criterio. ¿De dónde lo va a sacar? Y usted no le va a decir, es que yo le pregunté al dueño de la empresa tal, que pertenecemos al mismo sector, y él me dijo que él depreciaba eso a 3 años, entonces yo también lo hago a 3 años. No, se le van a burlar. ¿Sí? Entonces, no vaya a hacer eso. Tómese el tiempo para construir su propio criterio y que eso quede documentado. ¿Y en dónde queda documentado eso? En la política contable. ¿Ok? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Y eso es de lo primero que llegamos a evaluar dentro de nuestro proceso de auditoría financiera. Bueno, y continuando con todo el tema de la evidencia de auditoría, digamos que de acuerdo con las normas internacionales de auditoría, la evidencia es toda información utilizada por el revisor o por el auditor. ¿Para qué? Para poder alcanzar las conclusiones en las que ese revisor o ese auditor va a basar su opinión. Entonces, la evidencia incluye tanto la información contenida en los registros contables de los que se obtienen los estados financieros, como de otra información que yo voy viendo en mi proceso de inspección cuando estoy desarrollando la auditoría. En esa otra información, como les decía, pues el revisor se puede valer de recursos tecnológicos y de comunicación, toma de fotografías, videos, audios, todo ese tipo de cosas. Uno echa mano de eso para poder nutrir ese criterio que va a exponer dentro del informe de auditoría. Y es preciso que el auditor o el revisor fiscal, a través de toda su experiencia y todo lo que ha logrado recopilar, pues seleccione esa información que es clave, que le va a servir de apoyo para todo su proceso de auditoría, considerando que se pueden presentar de pronto casos en los que pues, van a haber volúmenes muy exagerados de información y que pues el auditor necesariamente va a tener que decir, mire, yo solamente voy a hacer un muestreo de tanto y en esa muestra es que me voy a centrar para hacer la revisión. Entonces, con base en eso, el revisor fiscal o el auditor externo el revisor fiscal en una auditoría de estados financieros debe evaluar si los estados financieros revelan adecuadamente las políticas contables, si las políticas contables son congruentes con los marcos técnicos normativos, porque puede ser que yo me esté inventando por allá una política contable que me la esté trayendo, una cosa por allá traída de los cabellos. Hay que evaluar si las estimaciones contables son razonables, que es lo que acabamos de hablar, evaluar si el lenguaje en la preparación de los estados financieros es el adecuado, evaluar si la información permite que los usuarios comprendan el efecto de los hechos y las transacciones de la entidad y evaluar si la información financiera es comparable, comprensible, relevante y fiable. ¿Ok? Entonces, mire que son aspectos bien importantes que se deben medir al momento en que se está desarrollando ese proceso de auditoría. ¿Ok? Y ahí entonces eso nos lleva a otro aspecto que es básicamente el alcance de la auditoría. ¿Sí? Ese alcance de la auditoría hace referencia a los procedimientos de auditoría que son considerados necesarios para lograr el objetivo de la auditoría. Y ahí entonces podemos decir que ese alcance inicialmente lo hacemos a través de la evaluación del control interno de la empresa,
Ahora bien, hay que tener claridad en que no todas las empresas tienen documentados todos los procesos o procedimientos de control interno, pero sí muchas de ellas los tienen establecidos, así no los tengan documentados. Esto es bien importante porque, reitero, muchas veces castigamos a las empresas y les decimos, ¿no tiene documentado? Cero. Entonces ya le pongo una X ahí, ya ahí tengo por dónde meterme en el informe y le voy a dar durísimo porque es que es inconcebible que no te... No, pues tampoco hay que ensañarse de esa manera. Si uno puede recomendar que lo documenten, ¿por qué? Porque es que la documentación va a permitir que los futuros empleados nuevos pues lleguen y simplemente lean esos manuales, lean esos procedimientos y sepan qué trabajo es el que tienen que hacer, ¿sí? Pero no significa que el hecho que yo no los tenga documentados, mis empleados no saben lo que tienen que hacer. No, yo de pronto les hago una capacitación presencial o nos vamos de paseo y por allá los capacitamos y les damos todas las herramientas para que puedan desarrollar su actividad y todo eso. Pero el hecho de que esos procesos o procedimientos no estén documentados no significa que la empresa esté a la deriva y que no sepa qué es lo que está haciendo. Existe un riesgo muy alto y es que cuando no hay procesos, se está dando pie a que los empleados tomen decisiones. Porque cada quien se siente empoderado en lo que está haciendo y él toma la decisión de las cosas, ¿sí? Eso es un riesgo. Pero muchas veces el no tener documentados no significa que las personas no hayan sido capacitadas, no se les haya dado un curso de inducción, no se les haya dicho, mire, sus funciones son estas, estas y estas. Entonces, eso también hay que medirlo, hay que evaluarlo y hay que calificarlo en su justa medida y no ser tan drásticos simplemente por el hecho de no tener una documentación. Entonces, volviendo al tema, si muchas de ellas los tienen establecidos, así no los tengan documentados, lo que nos va a permitir evaluarlos, bien sea por medio de una evaluación de control en donde se verifica que, aunque no estén documentados, sí se están siguiendo y desarrollando, y por otro, una evaluación de cumplimiento, es decir, que si hay procesos y procedimientos documentados, que se estén cumpliendo a la par o tal cual como dicen ahí en esos documentos. ¿Ok? Aparte del alcance de la auditoría, hay que hablar también acerca de lo que son los principios y responsabilidades. Esos principios y responsabilidades se encuentran descritos en la NIA 200 y en esa NIA se hace énfasis en la documentación, eh, proceso que se basa en dos procesos fundamentales. El primero, como facilitador. ¿Qué significa ese como facilitador? El objetivo de una auditoría de estados financieros es facilitar al auditor expresar una opinión sobre si los estados financieros en todo su conjunto están preparados respecto de todo lo importante de acuerdo con un marco de referencia e información financiera aplicable. Y en segunda instancia, como atestiguador. ¿Qué es atestiguador? Es alguien que afirma, alguien que está en capacidad de declarar y que manifiesta y dice en calidad de testigo. Entonces, si a usted lo llaman y le dicen, tenemos evidencia de que la empresa estaba haciendo lavado de activos, y usted como auditor fue y le firmó los estados financieros. Entonces usted puede decir, sí, mire, yo atestiguo que esta persona jurídica, al momento en que yo realicé el proceso de auditoría, mire en lo que me apoyé, en las evidencias que tenía, lo que yo logré determinar, y con base en eso, usted se puede salir o se puede hundir en ese tipo de proceso. ¿Por qué? Porque usted atestiguó con ese proceso de auditoría. Mire que una auditoría de estados financieros es un trabajo para atestiguar, según se define en el marco de referencia internacional, para trabajos para atestiguar. ¿Ok? Entonces, digamos que es un término que habrá que indagar un poquito más en ese, pero realmente tiene ese tipo de alcance. Nuestro informe de auditoría sirve para, es decir, estamos sirviendo de testigos de esa organización. Hay que tener mucho cuidado con ese tema, ¿listo? En el marco de referencia, una condición para la aceptación de un trabajo para atestiguar es que los criterios a que se refiere la definición sean adecuados y disponibles a los presuntos usuarios. Y ahora bien, también debemos entender que el artículo 10 de la Ley 43,
que habla específicamente del trabajo de revisoría fiscal, pero que también es aplicable para la auditoría, nos habla de la fe pública y allí estamos diciendo que la atestación o firma de un contador público en los actos propios de su profesión. Y cuando emitimos un dictamen o emitimos una opinión y la firmamos, esto es un acto propio de la profesión del contador público donde nosotros estamos dando fe a través de una opinión de que esos estados financieros se presentan o no razonablemente y que son tomados fielmente de la contabilidad de la organización. Entonces, mire el alcance que tiene esa simple firma dentro de ese informe de auditoría. ¿Ok? Hay que tener mucha precaución con eso. Tenemos que hablar acerca de la responsabilidad por los estados financieros. Si bien es cierto que para lograr emitir unos estados financieros se requiere previamente surtir una serie de procesos de digitación de la información, de procesar la información, de evaluar esa información y luego que se han surtido esos pasos, ahí sí emitir los estados financieros. También hay que indicar que la responsabilidad por la preparación y la presentación de esos estados financieros, de acuerdo con el marco de referencia de información financiera aplicable, es de la administración de la entidad. Y cuando hablo de la administración de la entidad, estoy metiendo al contador, estoy metiendo, si necesita revisor fiscal, está metido ahí el revisor fiscal y al representante legal, que por lo general es el mismo gerente. Entonces, ellos son cuerpo de administración. Entonces, la responsabilidad no es solo del contador, es de ellos tres, ¿sí? Contador, revisor fiscal si es que lo necesita y del representante legal. ¿Por qué? Porque los tres firman los estados financieros, ¿ok? Entonces, hay que tener claro que es la administración de las entidades es la directa responsable por la preparación y presentación de esos estados financieros, ¿sí? Y eso, digamos que lo hace ese cuerpo de administración de la entidad con supervisión de los encargados del gobierno corporativo. Entonces, digamos que se debe surtir ese tipo de procesos de verificar si la información está siendo bien digitada o si de pronto hay algún tipo de errores al momento de digitar la información, cómo se está procesando la información. Habrá que hacer algunas pruebas del software contable para mirar si en realidad está arrastrando la información que está haciendo los cálculos que se necesitan, etcétera, etcétera. Hay que evaluar esa información. Es decir, después de procesar, aquí digamos que el tema de información está mal expresado ahí. Yo diría, digita los datos, ¿sí? Porque ahí usted todavía no está digitando información. Usted está apenas transcribiendo unos datos, está procesando los datos, ¿sí? Y luego que se ha procesado esos datos, ahí ya surge la información, ¿ok? Que es aquí donde ya el gobierno de la empresa puede tomar decisiones, ¿ok? Y ahí sí ya surge todo el tema de la elaboración de los estados financieros. Entonces, vuelvo al punto de que la responsabilidad de certificar los estados financieros corresponde al representante legal y al contador público. Sucede que el artículo 37 de la Ley 222 de 1995, que fue de lo que vimos al comienzo cuando veíamos todo el normograma que rige el proceso de auditoría, ese artículo 37 de la Ley 222 del 95 requiere que el contador público, en conjunto con el representante legal, certifiquen los estados financieros de la entidad. Por lo tanto, el auditor es responsable de formar y expresar una opinión sobre esos estados financieros. Esa es nuestra responsabilidad. Para eso es que nos contratan, para eso es que fuimos llamados y para eso nos buscaron, para poder emitir una opinión sobre esos estados financieros. Y para poder entender que es el producto final, yo debo devolverme a mirar cómo se está evaluando la información dentro de la compañía, cómo se está procesando dentro del software contable, cómo la están digitando para poder decir, ah, sí, yo confío plenamente en esos estados financieros. ¿Ok? Entonces, digamos que esa es eh, el contenido
que tenía por expresarles el día de hoy. No sé si tienen alguna inquietud, alguna duda referente al tema. ¿Lo vieron relevante, ladrilludo, no les gustó? Pues muy interesante, profesor, sobre todo que para el trabajo que tenemos que hacer ahora, el trabajo asignado para el segundo periodo. Ok, frente a eso, y muchas gracias Jenny por tocar el tema, les quiero proponer lo siguiente. Esta temática es bastante amplia. Yo quisiera ya meterme de lleno con todo el proceso de planeación de la auditoría, pero si no les hablo de evidencia, si no les hablo de riesgos, si no les hablo de lo que hemos venido tratando a lo largo de las sesiones, ese proceso de planeación nos va a quedar mal, y si la planeación nos queda mal, eso es como un edificio. Si nos quedan mal las bases, pues el edificio pasa lo del edificio Space en Medellín, que hay que tumbarlo porque definitivamente nadie puede vivir allá. Entonces, les quiero proponer que, como la temática todavía me falta un gran componente teórico para hablar acerca de lo que es la planeación, para hablar de lo que es la ejecución y la emisión del informe, y luego me meto con el caso práctico. Entonces les quiero proponer, si dejamos esa actividad que está programada para la unidad 2, la dejamos para el tercer corte. Obviamente no van a haber eximidos, ¿sí? Pero vamos a tener más tiempo para poder aplicar clara y correctamente los conceptos dentro de ese trabajo, y lo van a poder entregar digamos que lo van a poder ir desarrollando con total tranquilidad en la medida en que vayamos avanzando. No sé si les parece o qué proponen. Pues para mí me parece perfecto. Ok, Angie. Bien. Igualmente, por mi parte, ¿Cuál sería la actividad? ¿Cuál sería la actividad para el corte 2, profe? ¿El examen o alguna otra? Ah, sí, sería el examen, pero entonces lo que hacemos es lo siguiente. Les califico solamente el examen, y cuando presenten el trabajo que va a ser en el corte 3, entonces yo esa nota que saquen en el corte 3 se las coloco en el corte 2 y en el corte 3, ¿ok? Para que nos quede el tema. O si ustedes prefieren, dejamos solo la nota del examen, que me parece un poco, si comparten o no. Profe, no le entendimos la última parte porque se le fue el audio. ¿Ahí me escuchan? Sí, Sí, ahí profe. sí. ¿Me escuchan? Ay, perdón, es que si tengo algo, muevo el cable y se me va el audio. Les decía que lo podemos cuadrar de una vez. Yo propongo que el trabajo que entreguen en la unidad número 3 lo valgo por el 50% de la unidad 3 y por el 50% de la unidad 2, ¿ok? O si ustedes prefieren, entonces lo que saquen en el examen, eso sería el 100%, y el trabajo en la unidad número 3 sería el 50% del trabajo y el 50% en el examen. No sé cómo lo prefieran. Ahí sí las escucho. Profe, ¿y no haríamos para nada la unidad 2 ni más adelante? Pues digamos que, ¿qué es lo, qué es lo que me interesa de todo esto? Primero, darles el componente, darles el componente teórico, pero necesito desarrollar el caso práctico. Y es ahí en donde nos vamos a extender un poco. Entonces, sí quisiera que lo corriéramos para esa unidad, porque si lo aplico aquí en esta unidad 2, ustedes no van a tener todavía las bases suficientes para poderlo desarrollar. Y crear otra actividad a estas alturas, no se me hace tan chévere. Profesor, pues yo creo que tendríamos más oportunidad pues de sacar una nota que lo hiciera 50% y 50%. O sea, que el trabajo nos valga el 50% también para el segundo, junto con el examen.
y el del tercer periodo su examen con el 50% del trabajo. Creo que veo como más oportunidad de aprobar la materia y todo. No sé cómo lo ve usted que es el que califica, si lo ve desde ese punto de vista también. Pues a mí esa es la que más me suena. Es decir, primero, no los pongo a ustedes contra las cuerdas a tener que documentarse por su cuenta para poder desarrollar una actividad. Más bien, la vemos acá en clase, desarrollamos un caso práctico y con base en ese caso práctico ustedes van a poder desarrollar la actividad planteada. Entonces, creería que esa sería la mejor opción. No sé si alguien no está de acuerdo, si quieren proponer otra cosa. Pues yo lo que digo es que si uno por mala suerte le va mal en el examen del segundo periodo, ya eso sería una nota perdida en su totalidad. Sí, En que cambio, valga. con el trabajo, Bien, con el 50%, tendríamos oportunidad de recuperar. Sí, eso Sí. es. Dime, perdona, Luz. Mejor así porque que valga 50% del trabajo en el segundo corte y en el tercero para poder tener un mejor nivel las notas, ¿no? Ok, ¿qué opinas tú, Mildred? Profe, yo lo veo bien. Sí, sí me Ok, parece lo que dicen las compañeras, estoy de acuerdo con ellas, más lo que dice la compañera del examen. Puede que haya personas o que hayamos personas que nos lo podamos tirar y pues con el trabajo lo podemos nivelar, digámoslo así. perfecto, bien. Angie, pues ya me dijiste que estabas de acuerdo. Marianquis, ¿tú qué opinas? Pues sí, profe, me parece bien lo que dice la compañera porque hay personas que sí lo pierden en el examen y eso pues puede recuperar el taller un poquito, entonces me parece bien. Perfecto, muchas gracias, Angie. Y Marianquis, ¿tú qué opinas? Sí, profe, yo también estoy de acuerdo entonces que lo hagamos así. Ok, perfecto. Ruby, ¿tú qué opinas? De acuerdo, profe. De acuerdo con Listo, los listo. compañeros. Lida, ¿tú qué piensas? Ay, hola, profe. Hola, ¿cómo vas, Lida? ¿Qué tal todo? Bien, profe. Pues, o sea, entendí bien para la segunda unidad queda el examen y el trabajo queda para la tercera. Exactamente. Y ese trabajo lo valemos para los dos cortes, para el de la segunda y para el de la tercera. Ah, listo, profe, me parece bien, ¿Sí? perfecto. Para mí está Listo. muy bien, sí, señor. Y Gracias. ok, Pamela, ¿tú qué piensas? Sí, profe, también estoy de acuerdo. Apliquemos un principio de prudencia con nuestra nota. Ok, listo. No, sí, es que eso me da también tiempo de poderles desarrollar bien el caso práctico y que tengan las herramientas para poder desarrollar un proceso de auditoría. Entonces, eso creo que es la mejor manera. No los afano a ustedes, no vuelvo y digo, no nos pongo contra las cuerdas y no vamos a estar corriendo y solamente por cumplir una serie de actividades. Ahora, algo que sí hay que tener en cuenta es que en el segundo corte, la materia va a quedar perdida. O sea, si alguien sacó 5 en el examen, como vale el 50%, le va a aparecer 2,5. Entonces, fijo, los van a llamar de bienestar. Ay, ¿por qué perdió? ¿Por qué no hizo la actividad? Entonces, no, simplemente dicen, no, es que estamos desarrollando un proyecto con el profe y nos quedó para el tercer corte y cuando lo entreguemos nos replica la nota tanto en el segundo como en el tercero. Y listo, no tienen que dar más explicación. Pero va a pasar eso. Existe la posibilidad que los llamen en ese segundo corte, ¿listo? Pero ya saben lo que hay que decir. Vale, profe, De gracias. acuerdo, profesor. Listo, perfecto. Listo, profe. Ok, listo. Listo, profe, feliz noche, gracias. Parece que estuviéramos planeando algo malo. Pero sí, es que lo digo porque los van a llamar. Entonces, para que estén tranquilos y no se preocupen y damos ese argumento, ¿listo? Bueno, muchas gracias. Gracias por la asistencia. Gracias por haber llegado a este acuerdo. Y sé que vamos a poder desarrollar la materia de una manera mucho más tranquila y más cómoda para todos. ¿Ok? Vale, profe, gracias. Feliz noche a Vale, todos. profe, Bueno, gracias. Feliz noche a Gracias, todos. Feliz profe. noche. Buen pacto. gracias. Cuídense mucho. Descansen. Gracias, profe. Feliz Ok. noche. Lo mismo para ti. Chao.